Vamos a tomar contacto ahora con José Carlos Zamora, hijo del detenido periodista que, como señalábamos, cumplirá este 29 de enero 6 meses en una cárcel en Guatemala. Te encuentras en Estados Unidos. Muchas gracias, José Carlos, por comunicarte con toda Latinoamérica para hablar del caso de tu padre. ¿Cómo estás? Hola Lucía, muy buenos días y muchas gracias por ponerle atención a mi país, a Guatemala, y al caso de mi papá. Sería importante partir por eso. ¿Qué es lo que está pasando en Guatemala bajo el gobierno de Yamatei? Pues lo que vemos es un ataque sistemático a las instituciones democráticas. La administración de Yamatei se ha vuelto sumamente represiva y corrupta, y en el proceso empezó a perseguir a todas aquellas voces que considera críticas o a aquellos que se dedicaban a investigar o denunciar la corrupción, entre ellos jueces, fiscales, activistas y periodistas. Eh, Hay alrededor de 25 operadores de justicia, entre jueces y fiscales, que llevaban los casos más importantes de corrupción en el país, que se encuentran en el exilio. Los que no se encuentran en el exilio enfrentan procesos y están en prisión preventiva en Guatemala. Es el mismo caso, hay alrededor de 10 periodistas en el exilio. Y mi papá es uno de esos periodistas que está preso por persecución política. Recordemos también que lo que está sucediendo en Colombia vuelve a ser noticia por el caso de Iván Velázquez, ¿no es cierto?, el actual ministro de Defensa colombiano, que fue señalado por la justicia guatemalteca como un sospechoso, y se pidió incluso que fuera llevado a esa justicia, lo que generó un problema diplomático entre Colombia y Guatemala, pese a que se ha desistido. Se ha señalado que no se le va a perseguir judicialmente. Ese es uno de los casos que demuestra cómo personas que estuvieron a cargo de investigaciones en contra de la corrupción hoy en día están siendo perseguidos. Exacto. Lo que pasa es que en los 4 años de administración, el gobierno fue cooptando todas las instituciones del Estado, y ahora que tiene el poder total, empieza a perseguir a todos. Y en ese proceso, incluso son muy torpes y toman acciones como este anuncio que hicieron, que iban a ir a perseguir al ministro de la Defensa de Colombia, que no tiene ningún sentido. Lo único bueno es que hace que más gente y la comunidad internacional se den cuenta claramente de lo que está pasando en el país. ¿Cómo es que se llega por parte del Ejecutivo, del presidente Yamatei, a tener cooptado, como dice usted, al resto de los poderes del Estado? Pues primero, la persona que nombra a la fiscal general es el presidente. Y él nombró a una fiscal general que no cumplía con todos los requisitos de idoneidad para el cargo, incluyendo, por ejemplo, y este es el dato más simple, que plagió su tesis para ser abogada. Y luego ella, tanto como el fiscal Curruchiche, el fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, ambos están en la lista Engel, la lista del Departamento de Estado de actores corruptos y antidemocráticos. Entonces, así es como van nombrando personas en diferentes instituciones, y luego tienen un sistema que les favorece totalmente a ellos. Hace que casos de corrupción que habían iniciado en contra del presidente Yamatei queden engavetados y no caminen, y empiezan a fabricar casos en contra de cualquiera que consideran su oposición o crítica. Que en este caso es el caso de tu padre, ¿no es cierto?, que efectivamente en su calidad de periodista y director de un medio de comunicación realizó distintas investigaciones contra los actos de corrupción que involucraban al presidente Yamatei. Era uno de los personeros más altamente críticos, y sin embargo se le acusa de lavado de dinero, entre otras cosas vinculadas a acciones como en su calidad de empresarial, como ha señalado la justicia guatemalteca. ¿Qué puedes decir al respecto? Pues el caso es totalmente fabricado. Toman algunos hechos y luego montan todo este caso, que lo montan en 72 horas, algo que nunca pasa en Guatemala.
como pueden ver en las imágenes, lo llegan a arrestar a su casa en un allanamiento sumamente agresivo, con muchísimas patrullas y policías. Si a él lo hubieran llamado, él se hubiera ido a presentar a donde lo llamen. Entonces, la verdad es persecución política, lo tienen secuestrado. Él tiene 30 años de trayectoria en periodismo, ha hecho las investigaciones de mayor impacto en el país, incluso algunas que han llevado a que presidentes sean investigados y vayan a prisión por su corrupción. Y este era el caso de Yamatei. En noviembre de 2021 se hizo una investigación muy importante de una concesión que le hizo el Estado de Guatemala a una minera rusa, en la que se cree se le dio fondos al Estado y al presidente Yamatei para dar esa concesión. Por supuesto, el gobierno lo negó desde que se publicó. Y ahí es donde hay un punto de quiebre contra mi papá y el periódico. Luego, hace alrededor de un mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a estos mineros, a empresarios rusos, porque los investigó y dice que tiene pruebas que estuvieron creando corrupción en Guatemala al más alto nivel del Estado. Eso es un mensaje claro que la investigación del periódico era correcta. De hecho, quiero insistir en el punto, no estamos hablando de cualquier periodista que hoy esté justificando, ¿no es cierto?, el haber sido detenido y acusando que los cargos son una persecución política. Estamos hablando de una persona que ha recibido el Premio Internacional de la Libertad de Prensa concedido por el Comité de Protección a los Periodistas, también el premio del Instituto Internacional de la Prensa, que lo reconoció como un héroe mundial de la libertad de prensa, un hombre, como ustedes señalaba, de 30 años de trayectoria, que hoy se encuentra detenido y contamos, ¿no es cierto?, nuevamente que cumplirá 6 meses detenido. Y la preocupación tiene que ver con el juicio, ¿no es cierto?, que enfrentará en mayo, considerando además que incluso fueron investigados y detenidos 2 de sus ex abogados también. O sea, no ha sido una defensa fácil, una investigación fácil. ¿Cuáles son las garantías que tiene de poder enfrentar un debido proceso y un juicio justo? Verdaderamente, dentro de esta administración es casi imposible. Desde el inicio del proceso, cuando hacen los allanamientos a su casa y a la redacción del periódico, ha sido un proceso lleno de ilegalidades. Y dentro de esas están casos como este, donde desde el inicio han atacado a sus abogados, les abrieron investigaciones, ahora arrestan a 2 de sus primeros abogados. Entonces no ha podido haber continuidad en el proceso en cuanto a la defensa. Vamos por el 4º abogado y eso verdaderamente es una violación al derecho de la defensa. El caso de la prisión preventiva. El caso de la prisión preventiva es algo excepcional, es una norma excepcional en casos muy especiales. En el caso de mi papá, el caso que le montaron, la verdad, es algo que le montaron y es muy pequeño. Además, él cumple por su edad, por su trayectoria, por su arraigo al país, con todos los requisitos para que le dieran al menos arresto domiciliario. Pero tienen 6 meses de tenerlo bajo arresto preventivo solo por castigarlo. ¿Ustedes lo han podido visitar? Que sí, se puede visitar 2 veces a la semana, martes y sábados, pero también es un proceso bastante arbitrario. Porque ¿y cómo está su estado de salud? Está bien, por suerte él está bien de salud y está con buen ánimo y está con ganas de seguir haciendo su trabajo. Es llamativo porque sabemos que, como usted señalaba, en Guatemala hay muchos periodistas que han tenido que arrancar del país, estar en el exilio. ¿Por qué se quedó José Rubén Zamora en Guatemala sabiendo que estaba en riesgo? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son las posibilidades de poder ayudarle durante esta detención y este juicio que tiene todas las características de no ser un juicio justo? Pues es su vida, es su carrera, es a lo que él ha dedicado su vida con pasión. Él cree firmemente en el periodismo como una herramienta de servicio público y de mejorar el país.
y tiene 30 años haciéndolo y a través de su carrera, él y la familia han visto las consecuencias de eso. Han pasado muchas cosas en esos 30 años. Este es un caso de muchos. Es muy complicado el contexto actual en Guatemala y creo que es difícil que haya justicia dentro de esta administración. Ahora, a mediados de año hay elecciones en Guatemala y esta administración entrega el mando en enero del 2024. Creo que será bastante complejo que él salga de prisión mientras este gobierno esté en el poder. Bueno, y vemos también cómo se construye la posibilidad de una elección que sea transparente, considerando la cantidad de organismos que han sido cooptados precisamente por el poder del presidente Yamatei. Muchas gracias, José Carlos Zamora, por esta conversación con toda Latinoamérica a través de DNews para conocer el caso más en profundidad de su padre. Lo estuvimos cubriendo cuando efectivamente fue detenido y a 6 meses de su detención nos parece importante también relevar lo que está pasando en Guatemala y la persecución que están sufriendo, como usted señala, distintos actores, personas que estuvieron persiguiendo desde el ámbito de la justicia, la corrupción y desde el ámbito del periodismo también, como su padre, José Rubén Zamora, fundador y director del diario El Periódico de Guatemala. Invitamos también a nuestra comunidad que nos vea, toda Latinoamérica, a seguir este caso y, por supuesto, a levantar la voz en la protección de quienes están buscando justicia, quienes están buscando transparencia y gobiernos menos corruptos. Un abrazo, José Carlos, y cuente con nosotros, gracias. Por favor, cuente con lo que sea para que podamos seguir transmitiendo la información respecto del estado de salud, anímico y del juicio de su padre. Que esté muy bien. Gracias, Lucía. Muchas gracias por todo el apoyo y por la atención. Que esté bien. Muchas gracias.